En el año 2018, Vaca Muerta creció exponencialmente. La producción de gas no convencional aumentó un 48% respecto al año anterior y se estima, para diciembre próximo, un nuevo incremento en materia de productividad. Los resultados hablan por sí solos. El potencial que yace en la cuenca neuquina es indiscutible. Los objetivos planteados por la industria y el gobierno para Vaca Muerta son ambiciosos. No solo buscan el autoabastecimiento energético para los próximos años, sino que apuntan principalmente a impulsar la exportación de gas y petróleo no convencional de la Patagonia al mundo. El efecto es la consecuencia lógica entre la premisa y la conclusión. Hoy vamos a conocer el efecto Vaca Muerta. La industria energética nacional está atravesando un momento clave. Sabemos que tenemos recursos de primera calidad que escasean en el mundo. Esto nos brinda la oportunidad de abrirnos al mercado internacional para vender barriles de crudo y gas. Pero para ser competitivos a nivel global, el crecimiento de la producción de hidrocarburos debe ser planificado. Para alcanzar las metas, se creó de manera conjunta un proyecto a largo plazo que involucra a empresas públicas y privadas, a organismos estatales que controlen el cumplimiento de las normas y a bancos y entidades financieras que apoyen la iniciativa. El reconocido economista Martín Redrado estuvo al frente del Banco Central Argentino durante 6 años y cumplió funciones como secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales. Seguramente él pueda explicarnos cuál es el efecto económico del boom de Vaca Muerta. Martín, estoy pensando en la Feria del Libro y pensé, 5 libros has escrito, ¿no? Sí, 5 libros. El primero en 1995 y el último en fin de 2015. El quinto era Las cuentas pendientes. Eso de las cuentas pendientes uno sabe que no se refiere solamente al 2 más 2 son 4. Es lo que todavía no hemos hecho en todo caso. Exactamente. No tiene que ver con las sumas aritméticas, sino que, bueno, todas las cosas que a Argentina le faltan hacer. Esta idea de que siempre somos el país que tiene el gran potencial, que decimos que, bueno, Argentina es un gran país, pero cuando vamos a ver el producto de lo que eso genera para cada uno de los argentinos, cada uno de nosotros se siente insatisfecho. Automáticamente me vino otro que era Sin Reservas. Y ya en ese entonces sabías lo que era Vaca Muerta. Sin duda, ya empezaba a ser una de las grandes reservas del país, porque uno siempre habla de las reservas del Banco Central. Se empezó a hablar como un nuevo Banco Central que estaba en el subsuelo de la Argentina y que tuvo 2 momentos, ¿no? Un pico en el 2012 cuando empezó a materializarse esa explotación. Después los precios del petróleo, como vos sabés, bajaron y por suerte el cambio tecnológico que hace que los costos puedan bajar permitieron que hoy Vaca Muerta, también con reglas de juego más estables, sea una nueva oportunidad para la Argentina. Dijiste lo de los precios bajaron y nuestra ilusión es que este programa sirva para informar no al que sabe que bajaron y sabe exactamente cuánto bajaron,
sino para que el que dice, pero ¿cómo? ¿Bajaron? Yo creí que todo había subido, ¿no? ¿Podrías explicarnos o cuál es tu visión? ¿Qué puede pasar en el futuro con el precio de los crudos en general? El precio de los crudos tiene dos factores, Pancho. Primero es la oferta y la demanda, es decir, cómo viene la demanda mundial y cómo viene la oferta. Después tiene factores geopolíticos, como sabés, que tienen que ver con qué pasa con Arabia Saudita, ese Medio Oriente que es un polvorín en el mundo y que cualquier cosa puede terminar cerrando pozos petroleros o afectando la oferta. Cualquier economista que te proyecte el precio del petróleo, míralo con escepticismo. Uno te puede Está decir, jugando al adivino. Está jugando al adivino. A mí no me gustan esas cosas. Lo que uno puede decir es que la proyección mundial en términos de crecimiento económico tiene que ver también con un aumento importante de la oferta. Con lo cual yo veo precios estables relativamente en estos niveles que tenemos ahora, son razonables, en esta banda de precios de 60, 70 dólares. Si uno mira a la estructura fundamental de oferta y demanda, la oferta tiende a crecer. La mejora tecnológica, que es lo que esto ha permitido, es que con mejores maquinarias vos podás perforar el subsuelo y hacerlo de manera más barata. Y entonces hace que pueda haber más petróleo, pueda haber más gas. Y quizás el gran tema que tiene que conversar hoy la Argentina es si queremos tener más petróleo o queremos tener más gas. Pero en el corto plazo, en términos de lo que nos interesa a los argentinos, que es ¿qué necesitamos nosotros los argentinos? Necesitamos más dólares. Y en esto el efecto vaca muerta puede ser muy importante para que Argentina tenga un crecimiento estable en materia de divisas, es decir, que no tengamos saltos en el dólar, con lo cual el efecto vaca muerta, a mi juicio, es en el impacto sobre la creación de divisas y en uno de los aspectos fundamentales que tiene Argentina, que es generar más dólares de los que consumimos. Este programa nos ha traído un montón de devoluciones que también nos inquietan y es esta. Están los que dicen, bueno, me quedo enterado, ya me enteré de que por suerte vaca muerta es algo que es para 200 años. Y otros dicen, me enteré también por el programa que hay que apurarse porque esto es, ¿lo hacemos ahora o perdemos la oportunidad? Entonces hay como una dicotomía, ¿no? Sin duda Argentina necesita hacer cosas porque lo que hoy tenemos en vaca muerta desde el punto de vista competitivo en el mundo es que del bajo del subsuelo podemos competir con Estados Unidos, con Arabia Saudita, con Irán, con los países más productivos. Ahora el problema es cuando salimos del subsuelo y empezamos a salir a la superficie, le empezamos a agregar los costos que tiene Argentina. Entonces Argentina necesita hacer inversiones importantes, por ejemplo en infraestructura. Vos has recorrido, a mí me ha tocado la ruta desde Neuquén hasta Nielo. Exacto. Es una ruta de doble mano, llena de pozos. Cuando le pregunto a las autoridades, ¿cómo puede ser que no hagamos una ruta nueva? Y además una ruta significa poner gente a trabajar, mover toda una cadena de valor que genera fundamentalmente lo más importante que tiene que generar una economía, que es más trabajo y mejor calidad de trabajo. Ahí se pasan la pelota unos a otros, del gobierno nacional al gobierno provincial. No nos dan el dinero, otro dice cobren peaje. Exacto. ¿No? Obviamente en la medida en que vayamos haciendo las cosas como hasta ahora, estaremos perdiendo una oportunidad. La perentoriedad la tiene es que vaca muerta puede ser la llave hacia la normalidad. Martín, y a propósito de este efecto vaca muerta, ya estoy imaginando el que dice, ¿y a mí cuándo me toca? ¿Cómo le va a llegar a ese que no sabe nada de petróleo, o a ese o esa, no importa, que no está interesado directamente, no va a trabajar en eso, claro. No es que va a ir a Neuquén, no va a trasladarse con su familia a Neuquén, pero simplemente cree que qué suerte esto de vaca muerta me va a tocar? ¿Cómo le va a tocar? La clave es, en tu pregunta anterior, qué tan rápido sacamos los recursos del subsuelo. Porque los recursos están, pero hoy se ha explotado un 3% de lo que es todo el potencial de pozos que tiene vaca muerta. Tu pregunta es difícil porque si seguimos a este ritmo, Pancho, va a tardar mucho el ciudadano común para verlo. Y ahí entonces la necesidad de mirar a nuestros gobernantes, a decirles, señores, aquí hay una oportunidad y hay un efecto que le puede llegar a toda la gente. ¿De qué manera? Estabilizando los precios. El efecto fundamental que va a tener vaca muerta sobre nuestra economía es la estabilización del tipo de cambio. ¿Y lo tributario?
Bueno, lo tributario también. Primero en la vida común es, si el precio del dólar está estable, los precios van a estar estables y entonces nuestro salario nos va a alcanzar. Entonces, ¿cuál es el efecto vaca muerta sobre mi vida diaria o mi vida mensual? Me va a alcanzar el sueldo para llegar a fin de mes. ¿Por qué? Porque los precios no se van a escapar, porque el dólar no se va a escapar. El efecto tributario, muy importante también. Y ahí entonces nos podemos animar. Yo creo que hay que ser muy agresivo en que Argentina necesita bajar la tasa de impuestos. Claro. Y ampliar la base de tributación. Obviamente con más yacimientos produciendo, eso significa más recursos para el Estado, significa más impuestos que se le pagan tanto a la nación como a las provincias, y eso le da más capacidad a las políticas públicas para bajar impuestos, que es otra manera de mejorar el salario real, que ese debe ser el fin de cualquier política económica. Hay motivos concretos para creer en el optimismo que expresan los referentes de la industria energética. Tenemos recursos únicos en el mundo y la capacidad para hacerlos valer. La interacción entre el Estado y las compañías es clave para aumentar el nivel de productividad. El desafío consiste en bajar los costos de producción, optimizar los tiempos y aumentar la producción de gas y petróleo. Tecpetrol es una empresa perteneciente al grupo Techint. Hace 2 años pusieron manos a la obra en Vaca Muerta, desembarcando en el yacimiento Fortín de Piedra. Y en solo 18 meses alcanzaron el 12% de la producción de gas del país. Invirtieron $2.300 millones. Generaron más de 4.000 puestos de trabajo directos y alcanzaron metas de producción en menos tiempo del previsto. Para conocer cómo lo hicieron, hablamos con el CEO de la compañía, Carlos Ormachea. Carlos, estaba pensando cuando me enteré que son ya 40 años en la compañía, 40 años en Techint. ¿En tu caso? 40, sí. Sí, estaba todavía estudiando en la facultad y empecé a trabajar en el grupo. Antes dije Techint y alguien dirá, pero como no era de Tecpetrol. Bueno, Tecpetrol es una empresa de Techint y es a lo que nos ocupa hoy. Sí. Y además el alma de este programa de hoy es justamente lo que hemos dado en llamar el efecto vaca muerta, es decir, ¿qué produce Vaca Muerta en todos los niveles que te puedas imaginar? En el caso de ustedes son los protagonistas porque la rapidez con que han actuado en Vaca Muerta y los resultados llaman la atención. Sí, hemos podido ejecutar un proyecto importante muy rápido. La realidad hoy dice que pudimos ejecutar lo que nos propusimos. Y a 2 años de haber tomado la decisión, hoy tenemos el proyecto prácticamente a régimen. Producimos más del 12%, de todo el gas que produce el país. Perdón, el 12% de todo el gas que produce el país. Es muchísimo. 17 millones, casi 18 millones de metros cúbicos por día. Por día. Hay gente que dice, que no puede tomar la dimensión de cuánto es eso. Son millones por día. Sí, y al día siguiente otros tantos millones. Se supone que todos los días tenemos que producir eso. Para mantener ese nivel de producción hay que mantener una inversión bastante constante. Entonces, para uno poder comprometer un volumen de producción permanente en el tiempo, que es lo que piden cualquier cliente, digamos, uno tiene que tener la decisión de seguir invirtiendo en nuevos pozos que van reemplazando la declinación de los viejos. Nosotros hemos podido, como te decía al principio, ejecutar nuestro proyecto bastante en línea con lo que nos habíamos propuesto. Estábamos preparados, que es una condición que tenés que tener para poder tener éxito en esto. Teníamos el conocimiento y las capacidades como para poder manejar un proyecto de este tipo y sobre todo sí pudimos poner una capacidad de ejecución muy importante para lograr este resultado, que es un proyecto grande, ¿no? Invertimos $2.000 millones en menos de 2 años. No es sencillo invertir todos los años en un proyecto nuevo que arranca de cero y que tiene que construir todo para poder poner este gas en el mercado. ¿Se podría decir que hasta ustedes mismos se sorprendieron de la rapidez y del éxito logrado o no? ¿O lo sabían? No, es lo que nos propusimos. Nosotros es lo que hicimos, lo que quisimos, lo que nos habíamos propuesto. Me quiero apartar ahora de los hidrocarburos, la importancia del factor humano. Tenemos ahí el shale, está el gas, está el petróleo, pero ¿y la gente? Es importante. No es importante solamente, arrancás de ahí. Si uno no tiene
el equipo con las capacidades adecuadas para poder ejecutar un proyecto, es mejor no arrancar. Nosotros tenemos en Tecpetrol ya de antes un equipo profesional muy bueno. Eso es lo que valoramos, digamos, en cómo creamos valor. Por la diferencia que podemos hacer con nuestro conocimiento. Esa es la verdad. Invertimos mucho en la gente y el equipo es la base de los resultados que podemos obtener. Tomamos 300 profesionales jóvenes para este proyecto en Neuquén. Es notable ver la composición de ese grupo, el entusiasmo y la motivación que tiene. Porque esto es un resultado importante, pero se ha conseguido con un esfuerzo extraordinario de todos y cada una de las personas que están vinculadas al proyecto, y no solo las que están en Neuquén, porque hay mucha gente que está en otros lugares de la compañía haciendo soporte a un proyecto de esta naturaleza. Dijiste Neuquén y automáticamente recordé, no sé si la cifra es exacta, que el convenio de ustedes con la provincia, no estoy hablando ahora ya del gobierno nacional, es de 35 años. ¿Es así? Sí. En Fortín de Piedra nosotros ya teníamos esta concesión de 35 años, que es el modelo de concesión que se da bajo la nueva ley de hidrocarburos para la explotación de recursos no convencionales. Estas son inversiones muy grandes y tener un horizonte de tiempo largo como para tener la chance de poder recuperar la inversión es fundamental. Pero no solamente nosotros tomamos 300 personas profesionales en nuestro equipo. Este proyecto generó trabajo nuevo, empleos que no existían, para 4.500 personas de trabajos directos, o sea, gente que entraba a trabajar todos los días al campo, y estuvieron involucradas en nuestro proyecto más de 1.000 empresas, la mayoría pymes argentinas, de 15 provincias. Con lo cual, si bien Vaca Muerta está básicamente en la cuenca neuquina, casi todo en la provincia de Neuquén, el impacto en la economía del desarrollo de un proyecto de esta naturaleza es federal, es muy federal. Me encanta oír estas buenas noticias, en definitiva, de estos efectos bienvenidos, efectos colaterales, digamos, del trabajo de una compañía que quiere hacerlo, pero que genera esta cantidad, como bien dijiste, de empleo. Y recuerdo algo que en algún momento manifestaste que me pareció hasta irónico, pero me hizo gracia, dice, y si nos va mal, bueno, seremos la fuente de energía del Cono Sur. Y alguien podrá decir, caramba, ¿qué menos? Pero claro, la ambición es ser otra cosa, es ser un país exportador de gas, ¿no? Competir con Estados Unidos. Estamos hablando de Vaca Muerta, y es cierto, yo creo eso. Acá tenemos un premio mayor, que es el desarrollo pleno de Vaca Muerta, para lo cual tenemos que llegar a poder vender gas al mundo. Y en ese juego tenés que competir con Estados Unidos. Acá, si vos pretendés jugar en ese partido, jugás en lo que serían las ligas mayores, o sea, jugás en primera. Y tenés que competir con todos los que juegan ahí. Y no veo por qué Vaca Muerta no pueda aspirar a eso. Es algo a lo que legítimamente tendríamos que aspirar. Vaca Muerta es un fenómeno en sí mismo. Su acelerado crecimiento afecta inevitablemente todo aquello que está a su alrededor. Los pueblos cercanos están atravesando un proceso de transformación. Por las rutas se ven cada vez más camiones y hay varios caminos en construcción. Se habla de hacer un nuevo gasoducto, del tren Vaca Muerta y de nuevas rutas para así bajar los costos de traslado. Estos cambios forman parte del aspecto visible del desarrollo. Y aunque quizás no podamos apreciarlo tan fácilmente, de manera simultánea se están produciendo cambios económicos y sociales a nivel provincial y nacional. Si hay alguien capaz de leer entre líneas y analizar el efecto total de Vaca Muerta, es el doctor Daniel Montamat, contador público, abogado y economista. Fue presidente de YPF y ocupó el cargo de secretario de Energía de la Nación. Me estaba preguntando, ¿a quién tentó más el tema de la energía? ¿Al economista, al abogado o al contador? Yo creo que a todos. ¿A los tres? Sí, porque es un tema multidisciplinario. Ajá. Hay muchas frases que he recogido, las has dicho en los últimos tiempos, y una me gustó, que es que tenemos que dejar de cabalgar a contrapelo de la historia. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, hay tendencias en el mercado mundial de la energía, y nosotros
mirándonos el ombligo, muchas veces hemos cabalgado a contrapelo de esas tendencias. ¿Cuáles son las tendencias más claras hoy? Hay una sustitución intrafósiles. El gas natural está reemplazando carbón y algo de petróleo. Es decir, hay una transición gasífera en el mundo. Hay gente que puede pensar que eso va a ser lento, que llevará varios, no sé, no digo centenares de años, pero si no me equivoco dijiste algo así como 20 años y ojo, que sí, es inminente. Sí, y hay procesos que pueden ralentizar o acelerar esto, ¿no? Nuevas tecnologías. Vienen, por ejemplo, el desarrollo de módulos para almacenar electrones con costos comerciales y se va a acelerar la otra tendencia, que es la irrupción de las energías renovables en la matriz de energía mundial. Y eso va a significar un parate al tema de los fósiles. Entonces, la Argentina ve estas tendencias, las toma, las desecha, mira para adentro. Yo creo que podemos cabalgar exitosamente en una transición gasífera, porque tenemos una matriz gasificada, la nuestra, y mientras desarrollamos complementariamente las energías alternativas. Y ese ombliguismo es el que no nos ha dejado ver, supongo yo, ir hacia un modelo exportador, no de autoabastecimiento, porque para eso lo tenemos, aquí está, estamos bien, quedémonos así, que nadie nos molesta. Sí, la energía, yo siempre digo, viene condicionada por el modelo productivo económico. Es decir, no podemos hacer un blindaje de lo energético cuando lo económico no está bien, porque si no hay largo plazo en la economía, ¿qué vamos a decir, Pancho? Si no hay largo plazo político, podemos hacer un programa excepcional para el desarrollo, el blindaje de Vaca Muerta. Pero si la Argentina está entrampada en el corto plazo político, tarde o temprano el corto plazo le cae a Vaca Muerta. Entonces, en la Argentina lo que debemos entender de una vez por todas, de que este modelo cerrado de sustitución de importaciones, orientado al mercado doméstico, de exportación de saldo, que explota cíclicamente por falta de dólares, explota en las cuentas externas, en las cuentas públicas, no va más. Si Vaca Muerta le va a proveer unos dólares adicionales para la subsistencia de este modelo, y estamos desperdiciando Vaca Muerta. Si vamos a un modelo alternativo de valor agregado exportable, y valor agregado es agregar conocimiento a la materia prima, pensando en los mercados internacionales, ¿qué es lo que le puede dar Vaca Muerta? Vaca Muerta le puede proveer a este nuevo modelo productivo energía abundante y precios competitivos para desarrollar ventajas comparativas, porque no nos va a desarrollar Vaca Muerta, lo que nos va a dar desarrollo es una estructura productiva, competitiva, con productividad orientada a los mercados internacionales. Son las cosas que tenemos que cambiar si queremos que la Argentina tenga un punto de inflexión y accedamos al desarrollo económico y social que todavía nos debemos. La mirada hacia el futuro en función de un presente muy preocupante, porque entramos a diagnosticar el paciente energético y todos coincidimos, este paciente está en terapia y con pronóstico reservado. Bueno, ¿cómo salimos hacia el futuro? Y tenemos que salir hacia el largo plazo. Este paciente no puede ser sometido a los barquinazos permanentes que tiene este país, Estado, privatización, estatismo, privatismo. Claro, no al médico de turno. No al médico de turno. Claro. Y la salida de este problema son políticas de Estado, hacia el largo plazo. Y yo creo que hay varios temas en el desarrollo de la potencialidad de Vaca Muerta que ya está demostrada. Ya no hay que probar la potencialidad de Vaca Muerta, pero necesita ingentes capitales. Hoy se está invirtiendo en Vaca Muerta alrededor de 4.500 millones de dólares. Necesitamos ir a una inversión para un desarrollo intensivo de unos 10.000 millones de dólares durante varios años. ¿Quién pone 10.000 millones de dólares en la geología argentina con las condiciones de sí, quizá la geología no sea el problema es la política argentina. Entonces, y la historia nuestra. La energía, exactamente. La energía también necesita estabilidad macroeconómica. Exacto. Y políticas de largo plazo. Segundo tema, el desarrollo de Vaca Muerta, ¿para qué? ¿Es la lotería que nos va? No, el desarrollo de Vaca Muerta es para otra estructura productiva en la Argentina,
orientada al valor agregado exportable. Vuelvo a decir, no sea el medio para desarrollarnos, sino sea el vehículo para tener energía abundante y competitiva para desarrollar otras cadenas de valor que son las que nos van a dar el desarrollo que hoy nos debemos. Imaginemos un juego de mesa con un tablero grande que nos muestre el planisferio. Ubiquemos Argentina. Ahora marquemos dónde está Arabia Saudita, Estados Unidos, Rusia, China, Irak y Canadá. Estos países son los mayores productores de petróleo del mundo. A partir del shale oil, Estados Unidos escaló en el ranking mundial de producción de crudo. Según un informe de la consultora Rystad Energy, este año podría superar a Arabia Saudita, país que lidera la venta de petróleo desde la década del 50, cuando ingresó en los mercados internacionales. ¿Cómo cambió al mundo el shale de Estados Unidos? ¿Qué rol juega actualmente la Argentina? Para entender este juego de mesa, es preciso analizar el marco geopolítico global. Para contestar estas preguntas, fuimos a buscar a un especialista en la materia. Conversamos con Jorge Castro, analista internacional. No sé por qué, en una especie de juego mental, lo imaginaba a mediados de los 70, ganándole a todo el mundo con aquel famoso juego, el TEC, el que era de táctica, de estrategia de la guerra o algo así, ¿no? ¿Jugó el juego ese? No, la verdad es que no he jugado nunca nada. Lo que pasa es que me apasiona la política, la economía, la historia mundial. Claro, no se puede cerrar con lo que nos pasa a nosotros. Usted es lo contrario del ombliguista argentino, digamos, el que solo ve nuestro país y punto, y lo ve para adentro y bueno, se es queda una ahí. especie en extinción, ¿no? Bueno, afortunadamente, ¿no? En el sentido de que lo que importa es la ubicación de la Argentina en el mundo. Es un mundo completamente integrado, en donde lo que importa no es solo la capacidad económica y de protagonismo internacional que tenga el país, sino la densidad y la profundidad de su identidad nacional. Y la Argentina tiene una identidad nacional extremadamente firme. Ahora, ¿no habrá que alejarse un poco de Argentina para descubrirla? Porque muy posiblemente los que estamos aquí, o muchos, no ven esa realidad que sí se ve desde afuera. Lo que hay que hacer es profundizar la condición de argentino que uno tiene. Esta es una tarea fundamental desde el punto de vista político y cultural. Y en el caso concreto de Vaca Muerta, que muchos ya dan por sentado que es algo que nos ha tocado porque nos lo merecemos incluso, ¿no? ¿Cómo nos ven desde afuera? ¿Nos envidian? ¿Cómo es? El eje de lo que está sucediendo en los Estados Unidos en materia energética es la explosión del shale gas y shale oil en los Estados Unidos, que tiene nada más que 10 años de antigüedad. Es el producto de una revolución tecnológica que es un monopolio de la identidad norteamericana, la capacidad para inventar cosas de la nada, que lo ha llevado a transformarse de un país que hace 8 años importaba más de 30% del total del petróleo que consumía, a ser un país que este año, el año 2019 y el 2020, se transforma en el principal productor mundial de energía, por encima de Arabia Saudita, por encima de Rusia, y a partir del año 2020, Estados Unidos se convierte en el primer exportador mundial de gas. Esto es todo obra de la revolución del shale gas en los Estados Unidos, shale oil. Vaca Muerta es una experiencia en el hemisferio americano solo inferior en magnitud a lo que sucede en materia de shale gas y shale oil en los Estados Unidos. Pero podemos aprovechar toda la experiencia norteamericana y ganar tiempo. Es lo que está ocurriendo. Están todas las grandes empresas transnacionales de petróleo, norteamericanas en primer lugar, están en Vaca Muerta. Están invirtiendo y están realizando, utilizando la misma tecnología que utilizan en los Estados Unidos. Por eso es que la producción en Vaca Muerta, lo que hay es una constante baja en los costos de producción. Estamos en este momento prácticamente a los mismos niveles que los Estados Unidos. Esto hace que las posibilidades que se abren a la Argentina a través de la plena explotación de los recursos de Vaca Muerta sean extraordinarias. A los que nacimos en la mitad del siglo pasado, todavía nos queda la Guerra Fría, el enfrentamiento de la Unión Soviética con Estados Unidos, la amenaza atómica, etc., y esa rivalidad.
Pero hoy en día, una Rusia, a través de un Putin que visita la Argentina, se interesa también en el petróleo argentino, ¿o no? Bueno, porque Rusia es el principal productor mundial de energía en este momento, por encima de Arabia Saudita, y a partir recién del año 2020 va a ser superada por los Estados Unidos. Es decir, que Argentina se puede transformar perfectamente en un jugador, no quiero saber cuál es la envergadura, eso queda para que usted me lo explique, en la geopolítica internacional es importante. ¿No? Esto está condicionado a lo que suceda con Brasil. Lo que hay que tomar en cuenta es que la posibilidad de que América del Sur tenga un protagonismo en la política mundial depende de lo que suceda con Brasil en los próximos 3-4 años. Sobre todo porque Brasil en este momento es el principal objeto de interés estratégico por las dos superpotencias al mismo tiempo, por los Estados Unidos y también por la República Popular China. Con Brasil transformado en lo que puede ser, que es una potencia global, América del Sur y por lo tanto la alianza Brasil y la Argentina tienen la posibilidad de jugar sin duda un papel de envergadura en la política mundial. Para la Argentina agroexportadora no es un delirio imaginar que puede alimentar a muchos millones de chinos desde aquí. Pregunto, para esa Argentina exportadora de hidrocarburos, ¿puede también China ser un mercado? Mire, el cálculo de Techim, el presidente de Techim, Paolo Roca, hace el siguiente cálculo. Con el actual nivel de explotación y de inversión que está recibiendo Vaca Muerta, en los próximos 5 años la capacidad de producción del shale gas y shale oil de la Argentina en Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, tiene un significado económico semejante al que tiene ya la producción agroalimentaria. Lo que ha dicho Paolo Roca, el presidente de Techim, es que en los próximos 5 años la explotación plena de los recursos de Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, puede implicar una segunda producción agroalimentaria para la economía argentina. Hagamos un ejercicio, Jorge, de futuro. ¿Cómo va a cambiar Argentina, en todo sentido, gracias a Vaca Muerta? Si es que hacemos las cosas bien. Mire, hay un gran pensador estratégico norteamericano, de origen austríaco, Peter Drucker, que dice que es lo siguiente: el futuro no es lo que viene después, sino lo esencial del presente. Hay que tomar en cuenta que ya en Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, hay más de 1000 empresas de servicios argentinas, 100% argentinas, cuyo nivel de productividad es equiparable a las norteamericanas. Lo que está surgiendo en Vaca Muerta es una baja sustancial sistémica en el precio de la energía producida en la Argentina y por lo tanto este es el simiente de un proceso de reindustrialización de la Argentina. Hay que prever que en Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, con eje en el puerto de Bahía Blanca, va a surgir una nueva red de empresas productoras, sobre todo de plásticos y de pesticidas. Todas aquellas empresas que utilicen el bajo costo de la energía como un insumo fundamental para su producción. El simiente de esto, que esto está ocurriendo, no es algo que está colocado en el futuro, sino que ya está sucediendo, son esta red, este ecosistema de más de 1000 empresas de servicios ya que están funcionando en Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, y que son las que transforman, entre otros, a la provincia de Neuquén en la provincia que tiene el mayor ingreso per cápita de la Argentina en este momento. La provincia de Neuquén, el gobierno de Neuquén, prevé que en los próximos 10 años Neuquén va a tener 1 millón más de habitantes. Esto es lo que está ocurriendo en Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, con sede en la ciudad de Neuquén. Se calcula que en Vaca Muerta hay combustible para abastecer al país durante los próximos 150 años. Sí, es mucho. El crecimiento de Vaca Muerta no solo impacta en las industrias del gas y el petróleo, también activa una cadena productiva que se extiende por toda la región. Además de las empresas que están operando en el yacimiento, ya hay más de 500 que prestan servicio de perforaciones, son proveedoras de arena, cemento, caños, maquinaria, ropa de trabajo y comida. Transportan todos esos insumos desde distintas provincias del país hasta Anielo, el pueblo de casi 8.000 habitantes que se convirtió en el centro operativo de Vaca Muerta. Construyen los ductos para transportar el gas y el petróleo desde el yacimiento al norte y al sur del país. Van a construir el tren norpatagónico que va a conectar Anielo con el puerto de Bahía Blanca. Entonces, ¿por qué importa Vaca Muerta?
Porque multiplica por 5 las reservas de petróleo y por 14 las de gas. Argentina va a empezar a venderle gas y petróleo al mundo. Porque activa todos los sectores productivos y se calcula que para 2024 va a generar 500.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Porque puede abastecer de energía a todo el país durante los próximos 150 años. ¿Ya dijimos que es un montón? La industria de los hidrocarburos nos abastece, entre otras cosas, de electricidad, combustible y calefacción. La sociedad moderna es completamente dependiente de estos tres factores. Lógicamente, son pocos los países del mundo que tienen grandes reservorios de gas y petróleo como Argentina. Una vez garantizado el abastecimiento energético local, tenemos la posibilidad de jugar en el mercado internacional vendiendo energía. Baker Hughes es una de las compañías dedicadas al petróleo más grandes del mundo. Es la primera empresa full stream, es decir, que ofrece todos los servicios que requiere la industria, desde la exploración, perforación y explotación, hasta el traslado, almacenamiento y, finalmente, la distribución y venta. La compañía está presente en todas las cuencas hidrocarburíferas del país. Para conocer el trabajo de Baker Hughes en Vaca Muerta, fuimos a Puerto Madero a encontrarnos con su CEO, el ingeniero Mariano Gargiulo. Mariano, en el comienzo de esta entrevista, no sé si darte la bienvenida a casa del hijo pródigo, porque muchos dicen, Mariano, bueno, yo podría contarles ahora toda la historia de un Mariano nacido en Comodoro Rivadavia, lo cual seguramente te signó, pero en vez de quedarte aquí te fuiste por el mundo a recorrerlo. ¿Cuánto? 27 años, es así el dato. Un número, sí, se cumplirán 30 el 28 de marzo del año entrante. Yo me recibí en diciembre del año 89 y a partir de ahí comencé mi carrera internacional, mucho por Medio Oriente y demás, y luego bastante por Latinoamérica, Europa. Si te fuiste en esa época, llegaste a Medio Oriente en plena guerra del Golfo, no sé. Sí, yo llegué a Medio Oriente y apenas un año más tarde, cuando yo estaba basado en Irán, en Ahwaz, al sur de Irán, se desató la guerra Desert Storm. Y yo estaba ahí, pero continué haciendo mi trabajo casi sin inmutarme demasiado, a pesar que las bombas sonaban un poco cerca, porque el país, la ciudad más bombardeada era Basora. Pero a los 24 años todo se ve distinto, se vive distinto y a la distancia se recuerda inclusive distinto. Ahora alguien podría decir, bueno, es la inconsciencia del joven, pero yo te oí o leí por ahí que comentabas que el 80% de los países petroleros, digamos, dedicados al petróleo, están en conflicto o han vivido un conflicto y eso no ha afectado el hecho de que siguieran adelante con la explotación del crudo. ¿Es así? El petróleo está muchas veces en geografías de conflicto, en Medio Oriente, en África y en tantos otros lugares. Y sin embargo eso no impide el desarrollo, por supuesto tomando las medidas correctas de seguridad. Compañías como las nuestras y el mundo del petróleo se asegura que se toman todas las medidas de seguridad. Pero el punto es bueno porque cuando uno compara con la Argentina y a veces hablamos de las dificultades que puede tener nuestro país y sus vaivenes y demás, cuando uno compara eso y lo pone en perspectiva con otras barreras reales, entonces uno dice, caramba, la Argentina no tiene una barrera realmente seria para poder desarrollar sus hidrocarburos en forma eficiente y constante y segura. ¿Y cómo ven a la Argentina los que tienen que ver con el petróleo, los que saben del petróleo, los que saben que en Argentina hace ya más de 100 años que se explota el petróleo? La Argentina siempre es un país importante en cuanto al petróleo. Lo ha sido a lo largo de toda su historia. Argentina tiene más de 100 años, como bien sabemos, de producción exitosa de petróleo y gas. Durante muchas décadas en esa centuria de explotación, la Argentina ha sido líder en la exploración y producción del gas. De manera que siempre la Argentina está vista en forma positiva y siempre valorando muchísimo el potencial de todo lo más que la Argentina puede hacer y puede lograr en materia de explotación de hidrocarburos. Así que yo diría que se ve en forma positiva, con potencial, con grandes expectativas en general. Estoy hablando con el CEO de Baker Hughes, que alguien dirá, no sabía que era petrolera. Y aclaremos, no es petrolera.
hace o da servicios a las petroleras. Es decir, que Baker Hughes puede estar hoy con una petrolera o al mismo tiempo con muchas, ¿no? Por eso tu preocupación porque se lleven bien. ¿O no? Bueno, es correcto. Nosotros somos lo que se dice una compañía de servicios petroleros. Claro. Con un footprint mundial y más de 100 años en la industria. Participamos en toda la cadena de valor de los servicios petroleros, desde la construcción de los pozos. Eso es lo que se llama upstream. Lo que se llama upstream precisamente. Y es ahí donde se pone mucho foco, evidentemente, porque el petróleo primero hay que encontrarlo, eso es la exploración. Luego hay que desarrollarlo y eso es todo lo que es la explotación. Y compañías como la nuestra están muy enfocadas en el upstream. La industria nuestra del petróleo y el gas es una industria que todavía tiene mucho por captar, mucho por producir, acercando toda la cadena de valor, que todas las partes, proveedores de servicios, tomadores de servicios, la industria en general y el gobierno, que todas esas partes se acerquen y trabajen mancomunadamente. Y no quiero decir que no lo hagan, sí lo hacen, pero por ahí yo comparo con otras industrias en el mundo y yo creo que ellos han logrado unirse más. Y nosotros en nuestra industria estamos todos en esa tarea, desde BAG como tantos otros queremos ser líderes en eso y asegurarnos que acercamos a todas las partes. Y la Argentina, para serte sincero, Pancho, yo me he sorprendido positivamente. Porque una de las ventajas que tenemos también es que nuestro país, con tanta riqueza que tiene, tanta extensión que tiene, pero sin embargo no somos tantos, somos pocos. Y nuestra industria puede ponerse de acuerdo en los problemas de fondo, junto con el gobierno y los diferentes players, nos podemos poner de acuerdo y entre todos resolver los problemas que nos atañen a todos. Creo que tenemos una ventaja sobre otros lugares más grandes, más dispersos, que les cuesta más hacer eso. En los últimos 2 años que he estado en la Argentina, he notado que hemos hecho grandes progresos en ese acercamiento en la industria en general. Patagonia Shale Services. Somos una empresa dedicada a brindar productos y servicios innovadores para la industria del upstream del petróleo y el gas. Son muchas las empresas multinacionales que se instalaron en Vaca Muerta. Como dijimos, una de las más grandes a nivel mundial es Baker Hughes, que opera en más de 120 países y tiene cerca de 66.000 empleados. Pero volviendo a la Argentina y aprovechando que nos abrieron las puertas de sus oficinas en Puerto Madero, indaguemos la proyección a futuro. ¿Cuál será el efecto Vaca Muerta según el CEO de Baker Hughes? Recuerdo que en algún momento hablaste de esos 3 valores que tienen las empresas, o 3 pilares. Las empresas, su gente, la tecnología. Ajá. Y los procesos también. Correcto. ¿Cómo me explicarías, para un lego en la materia como yo, cómo son esos 3 pilares? ¿Cómo funcionan desde el punto de vista de Baker Hughes? En los servicios en general, en la industria en general, sobre todo en los servicios, para poder llevar adelante una industria hidrocarburífera eficiente, se puede dividir en esos 3 pilares que acabas de decir. Uno es el talento humano, que sin duda es el clave, porque sin eso no hay tecnología que sirva, porque no tenemos el talento humano que lo pueda aplicar. Y la Argentina tiene realmente su mayor fortaleza, sin lugar a dudas, su mayor fortaleza es el talento humano de la Argentina. Desde los ingenieros y técnicos en el campo que realizan la operación, hasta los científicos que están en las compañías petroleras o en las compañías de servicios o en las universidades. Todo ese conjunto es sin lugar a dudas nuestro mayor capital y yo creo que es un ejemplo a nivel mundial, que nos pone en una ventaja competitiva muy importante, porque eso es muchas veces la limitante. Quería compartir contigo algo que al enterarme me llenó de orgullo, por un lado, y por otro, sorpresa también, porque Noruega, que es uno de los países que has conocido en tu largo periplo, sí, ¿no?, de estos 27 años dando la vuelta al mundo petrolero, Noruega, en la época del 60, cuando descubre su posibilidad, si no me he informado mal,
recurre a expertos argentinos para que vayan a dar su know-how y ayudar en la exploración en Noruega. Esto yo creo que nadie lo sabe en la Argentina. Pero sí te puedo decir, Pancho, que la Argentina ha exportado talento a lo largo de las últimas 4 o 5 décadas, sin lugar a dudas. Nosotros tenemos científicos que desarrollan tecnología, PhDs y demás, en diferentes centros de tecnología en el mundo. Y ahí, por supuesto, que hay de todas partes del mundo. Y yo te puedo asegurar que los científicos argentinos en esos grupos están presentes y se destacan. Y eso es por supuesto, muy importante. Y nos pone en una posición, en un punto de largada muy importante, porque sin eso se hace todo mucho más difícil. No solo los científicos, déjame recalcar la parte del campo, los técnicos e ingenieros de nuestro campo, realizar una operación de servicios petroleros en el campo, en Vaca Muerta, en lugares que te habrá tocado visitar. Eso requiere gente sumamente especializada y la gente nuestra se destaca. Me han hablado de un argentino que se destacó, sobre todo en lo que se llama wireline, y me dieron el nombre de este argentino que se destacó. Y quiero preguntarle, claro, porque el nombre que me dijeron es Mariano Gargiulo. Digo, pero sí, mañana estoy con él. Así que aprovechando que estoy frente a ese, no sé si número 1, pero seguramente uno de los capos en lo que es wireline, que la gente dirá, ¿qué es eso, Pancho? Bueno, qué mejor que lo explique un experto en ello, ¿no? Es esa cosa de, es como una laparoscopía del pozo, se me ocurre a mí, o una endoscopía del pozo, ¿cómo es? Wireline es una cosa muy amplia. Pero he dedicado gran parte de mi carrera a wireline. Wireline es la parte de la industria que se dedica a hacer las mediciones en los reservorios, mediciones de alta complejidad, como cuando nosotros hablamos de una medición de medicina de alta complejidad. Traducción fácil, cable de línea o línea de cable. Sí, exactamente. Y con ese cable se bajan herramientas a 3.000, 4.000, 5.000 metros de profundidad, con herramientas electrónicas que toman mediciones de avanzada, las mismas que hacen los médicos a nosotros, mediciones de resonancia nuclear magnética, mediciones radioactivas, acústicas y todo tipo de mediciones avanzadas. Claro que esas se hacen... Estos son centímetros y esos son kilómetros. Claro, la nuestra la hacemos con, no sé si viste, con aire acondicionado y bien atendidos y tomando un cafecito antes y demás. Estas son a 3 kilómetros o 5 kilómetros debajo de la tierra, a temperaturas de 200 grados centígrados y presiones probablemente de 20.000 psi. Pero esas mediciones son las que permiten evaluar el reservorio y en definitiva decir y poder evaluar a dónde está el petróleo o el gas, cómo se lo puede producir y cuál es la manera eficiente de producirla. Y ahí una vez más debo decir que en la Argentina, particularmente del shale, las mediciones que se hacen en el shale argentino, estos proyectos que vos habrás escuchado hablar, no los voy a nombrar porque son conocidos, pero todos ellos que has escuchado hablar... Pero repitamos, el shale es esa roca, petróleo no convencional, no es la caverna llena de petróleo que sale por presión simplemente, sino que hay que estimular esa roca. Y tomar muchas mediciones científicas para poder estimular esa roca en forma eficiente. Y las mediciones más avanzadas que hacemos, comparadas muchas veces con otras partes del mundo, las hacemos aquí en la Argentina. Nuestros clientes han tomado mediciones de avanzada y para eso nuestros científicos y los de nuestra competencia también, y los de la academia, nuestros científicos en los Estados Unidos o en Alemania, están en continuo contacto con los científicos de nuestros clientes y de la academia acá, para poder desarrollar esas tecnologías y aplicarlas en forma específica a nuestras necesidades. Porque el truco no es acceder a la tecnología, el truco es usar la tecnología específica y correctamente para la necesidad de cada reservorio. Y son todos distintos, y ahí es donde necesitamos nuestros científicos, que realmente se destacan. Dejo un tema para la próxima. ¿Cómo no? Y es una preocupación de mucha gente que dice, sí, pero lo hacen con agua, y el agua es un bien que no podemos desperdiciarlo, uno de los verbos, ¿no? ¿Qué pasa con el agua y qué pasa con el agua que uno se va encontrando en ese recorrido de tantos kilómetros hasta el shale? Con todo gusto, Pancho, seguramente podemos explicar y explicar a la audiencia en general cómo se hace eso, qué medidas se toman para asegurarnos que lo hacemos con todas las medidas de seguridad y de higiene para asegurarnos que obtenemos todos los beneficios
y sin poner en riesgo bajo ningún concepto No lo dudo. el resto del reservorio. Te contamos las noticias más importantes de la industria energética. Las petroleras invertirán este año $5.343 millones en Vaca Muerta. Los datos oficiales se desprenden de los compromisos asumidos ante la provincia. De esta manera, Neuquén espera para fines de 2019 una producción de 170.000 barriles diarios. YPF sumará 150.000 barriles a su capacidad de procesamiento en la cuenca neuquina. Su CEO, Daniel González, explicó que están ampliando el horizonte de Vaca Muerta con nuevos pozos tanto al norte como al sur de Añelo. La intención es desarrollar nuevas áreas que no están tan cerca del epicentro. Vista Oil & Gas en su pico de producción. La petrolera anunció esta semana que el nivel de productividad de sus primeros 4 pozos en el bloque Bajada del Palo Oeste se encuentra entre los mejores de Vaca Muerta, con un pico de producción que alcanza los 6.500 barriles de petróleo equivalente por día. La compañía precisó que ya invirtió $100 millones en Vaca Muerta y proyecta invertir 300 millones en total durante el 2019. El mejor pozo de Vaca Muerta está en Bandurria Sur. Un pozo conectado a fines del año pasado se convirtió en el mejor productor de crudo al extraer 2.048 barriles de petróleo por día en marzo pasado. En 3 meses y medio lleva acumulado una producción de más de 172.000 barriles de petróleo y 1.839.750 metros cúbicos de gas. El pozo en cuestión se encuentra en Bandurria Sur y es operado por YPF junto a Schlumberger. El crecimiento de una industria trae aparejada una serie de consecuencias inevitables que brindan a su vez nuevas oportunidades. Los resultados de la explotación de los recursos no convencionales de Vaca Muerta están generando cambios en todas las áreas. Basta con revisar los balances de productividad del último año o visitar las zonas aledañas para corroborarlo. La transformación es parte del proceso del crecimiento de la cuenca neuquina. Tenemos el segundo reservorio de shale gas más grande del mundo que hemos podido empezar a explotar a partir de 2011 gracias a los avances del desarrollo y la tecnología. Todavía nos queda mucho por descubrir. El efecto Vaca Muerta recién empieza.